para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y vea conmigo una expresión que quiero utilizar como parte de la reflexión de la mañana. Proverbios capítulo 21. Proverbios 21, versículo 2 y versículo 3. Proverbios 21, versículo 2 y versículo 3. Si me ven con el celular acá arriba, no es que estoy texteando, como me dijo uno. Me dijo, qué bonito, texteando y predicando a la misma vez. No es eso. Es que como tenemos dificultad con esta pantalla del frente, entonces yo lo que estoy haciendo es procurando tener los textos aquí a la mano, para de alguna manera, que aquí hay gente terrible, me acusaron de eso. Y aprovecho también, ayer celebramos los bautismos. Fue una experiencia hermosísima, pero linda. Mire que nosotros hemos celebrado bautismos allí en la playa del Escambrón, pero este bautismo tenía un toque especial. El Ministerio de Adoración, el Ellón, estuvo allí con nosotros. Hubo una planta eléctrica, se montó la planta, había piano, había bajo, había guitarra, de todo allí. Y celebramos una fiesta digna de recibimiento de hermanos que fueron a las aguas bautismales. Amén de ello, hasta Ramón Powell porque nosotros tuvimos el privilegio, eso queda para la historia de mis bisnietos, tuvimos el privilegio de ver la escolta que traía a Ramón Powell Giral a Puerto Rico, y lo vimos, pero eso fue una cosa hermosísima. Los que puedan entrar a la página de la iglesia van a ver ahí una foto que tomó una de las jóvenes de Kairos, que yo estoy seguro que esa foto sería la envidia de cualquier periodista. Desearía tener esa foto, una escolta de una serie de lanchas y el velero que traía los restos de él. Decía, si la gente hubiera imaginado esto, hubieran venido aquí. Pero la verdad que fue una experiencia linda, hermosa, una experiencia de mucha bendición. Bueno, vamos a la escritura. Proverbios capítulo 21, verso 2 y verso 3. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. ¿Qué puede movernos a nosotros los seres humanos a tomar ciertas decisiones? ¿Por qué actuamos a veces de cierta manera? ¿Qué perseguimos con nuestras acciones? ¿Qué es lo que pretendemos cuando estamos comunicando algo a alguien? ¿Y qué peso emocional llevan nuestras palabras cuando se las decimos a alguna persona? Desde luego, en las Sagradas Escrituras, Dios nos habla de muchas maneras, y lo más extraordinario de la Escritura es que Dios nos habla sin intimidarnos, y lo hace a través de su consejo, y lo hace a través de su admonición. Pero cuando Dios nos habla, no nos
produce esa sensación o ese sentimiento de vergüenza o ese sentimiento de humillación, sino por el contrario, cuando Dios nos habla, juntamente con lo que nos comunica, juntamente con lo que nos habla, nos trae su gracia, nos trae su paz. Alguien me preguntó en estos días pasados cómo maneja la iglesia la conducta de algunas personas que cometen pecado. Y yo le respondí de la manera siguiente: pues sabiéndose que todos somos pecadores, porque hay gente que se les olvida que son pecadores, pues sabiéndose que todos somos pecadores, necesitamos manejar la conducta de pecado en la iglesia como lo enseña la Escritura, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. ¿Entendió bien, verdad? El balance perfecto para corregir el pecado es la verdad. Hay que decir verdad a la hora de corregir el pecado. Y hay que también, obviamente, utilizar la misericordia. Porque si hacemos señalamientos solamente con verdad, lo que hacemos es lastimar el corazón de la gente y probablemente no los corregimos. Porque un corazón lastimado no tiene mucha posibilidad de corrección. Pero cuando lo hacemos solo con misericordia y sin verdad, probablemente nos convertimos en alcahuetes de la gente y patrocinamos lo que Dios no patrocinaría. Así que el justo balance para la corrección y la formación del carácter cristiano es la misericordia y la verdad. Ahora, el propósito de Dios con respecto a ese justo balance es que nosotros vivamos una vida reconciliados, no solamente con Él, sino también con nuestros semejantes, a fin de que evidenciemos de esa manera una conducta correcta y una conducta que propenda a la paz y a la mutua edificación. Para ello, las Sagradas Escrituras nos presentan una serie de argumentos, porque a fin de cuentas, la intención de Dios es que nosotros debemos cuidar nuestras palabras. ¿Qué decimos? ¿Qué comunicamos? Debemos cuidar nuestros gestos, debemos cuidar nuestras acciones, debemos cuidar nuestros pensamientos, porque Dios conoce no solo lo que decimos, sino que conoce perfectamente también las intenciones del corazón. Hay quien probablemente pueda decir algo sin sentirlo, ¿verdad? Porque es parte de la naturaleza humana. Pero hay quien puede decir cosas que van cargadas y van con unos inuendos, con unas intenciones, con unas ulterioridades. Y ante ello, el planteamiento bíblico, el planteamiento escritural, es que el ser humano puede hablar y puede decir cosas, pero Dios conoce la intención de aquello que comunicamos, de aquello que decimos. De hecho, la Escritura dice: de toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros fuéramos a parafrasear ese texto, probablemente la paráfrasis de ese texto diría: cuida bien los sentimientos o cuida bien las emociones de tu corazón, porque a base de lo que esté en tu corazón como sentimientos y como emociones,
es que puedes tener una vida sana y una vida saludable. El peligro muchas veces de ser guiados por nuestras emociones y no por el Espíritu Santo, óigame, porque a mí me parece que esto requiere y exige una profunda reflexión. Nosotros los cristianos afirmamos sin temor a dudas que vivimos inmersos bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros decimos sin temor a equivocarnos. Pero a fin de cuentas, muchas veces hay una dicotomía entre lo que decimos y nuestra realidad de vida. Hay una diferencia entre lo que comunicamos y lo que realmente somos con nuestras actuaciones. El peligro de ser guiado por nuestras emociones y no por el Espíritu Santo de Dios, que es como realmente debemos entendernos. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, y de hecho nosotros afirmamos con mucha fuerza, que no solamente tenemos el Espíritu de Dios que nos dirige por fuera, sino que tenemos también el Espíritu de Dios que nos gobierna por dentro. Y de hecho, una de las cosas que yo he escuchado en toda mi vida es que nosotros los cristianos tenemos una doble unción del Espíritu Santo. Y a mí me parece que eso es maravilloso. Y a mí me parece que eso es fantástico. Y a mí me parece que hacia esa meta y hacia ese objetivo, todos los cristianos necesitamos trabajar. Pero tenemos que desarrollar un sentido de conciencia. Porque el peligro de ser guiados por nuestras emociones y no por el Espíritu Santo es que muchas veces vamos a reaccionar como alegamos sentirnos y no como realmente el Espíritu Santo quiera formarnos. Un ejemplo de ello: si yo me levanto en la mañana con un sentimiento de autocompadecencia, es decir, si yo me levanto en la mañana con un sentimiento de cogerme pena, voy a estar todo el día cogiéndome pena. Y me va a dar pena hasta beber café. Y me va a dar pena hasta comerme un sandwichito. Y voy a vivir todo el día dentro de esa autocompadecencia. Y desde luego la pregunta que debemos hacernos: ¿será posible que un creyente en Jesús pueda vivir autocompadeciéndose a la misma vez que alega, que reclama poseer plenitud del Espíritu Santo en su vida? Oiga, esto no niega la realidad de nuestra humanidad. Pero la palabra de Dios provee unas herramientas que son efectivas. Porque si uno dijera, pues ya, es que no funciona, bueno, pues ya es otra cosa. Pero son efectivas. La palabra de Dios provee unas herramientas que son efectivísimas para el día a día, para el peregrinar de nuestra vida. Y si la palabra de Dios nos plantea esas herramientas para que trabajemos con ellas dentro de este peregrinar, mire qué dice la Escritura. Dice: ¿hay alguno entre vosotros triste? ¿Qué recomienda? Para aquel que se levanta triste, haga oración. ¿Ve? Haga oración. Entonces, cuando hace la oración, ¿qué es lo que debe hacer en la oración? Pues lo que debe hacer en la oración es decirle: Señor, yo me levanté con un sentimiento de tristeza, pero el gozo tuyo en mi corazón, el gozo tuyo en mi vida, tiene de alguna manera que trabajar con mi sentimiento de tristeza. Y desde luego, cuando yo empiezo a hacer oración, y cuando alguien ha experimentado eso, cuando yo empiezo a hacer oración y cuando yo empiezo a cantar alabanza,
Y cuando yo empiezo a recitar las escrituras y cuando yo empiezo a afirmar las verdades de la fe que hay en mí, oiga, yo tengo que aceptar que el sentimiento vino, pero tengo también que declarar que como resultado del ejercicio espiritual, ese sentimiento se va, desaparece. Lo mismo sucede cuando yo me levanto en la mañana con un sentimiento de enojo y ando buscando con quién pelear. Y a veces peleo con la almohada porque se cayó de la cama y cuando me levanté me tropecé con ella y le doy una patada a la almohada. ¿Ah? Y ando buscando, todo el día me paso buscando razones para pelear. Y peleo con el jefe, y peleo en la calle, y peleo con el que se pasa la luz, y peleo con el que no acelera cuando cambió de rojo a verde. Y vivo, oiga, ¿ah? ¿Es eso lo que Dios quiere realmente para nosotros? ¿Es así como debe vivir el hombre y la mujer que ha declarado ser lleno del Espíritu Santo? O sea, vivo lleno del Espíritu Santo, pero me peleo con todo el mundo. Vivo lleno del Espíritu Santo, pero me peleo con los hijos. Me peleo con los nietos, me peleo con el esposo, me peleo con la esposa, me peleo con la gente que yo no conozco en la calle. Hay gente que se pelea hasta con quien los mira. ¿Qué hace ese mirándome a mí? Tengo yo monos en la cara para que me esté mirando tanto. ¿Ah? Desde luego, lo que yo quiero comunicarles en esta mañana no es meramente la reacción de nuestras emociones, sino también cómo nos comportamos con los demás a través de esa reacción de nuestras emociones. Desde luego, Dios en su inmensa sabiduría, Dios en su inmenso poder, nos ha dado unas capacidades extraordinarias. Capacidades que a veces cuando uno las mira en otros, uno casi llega a pensar que las capacidades que Dios ha dado son casi sin límites, sobre todo en el área de la comunicación. Cuando uno habla de las capacidades, usted no ha vivido la experiencia de que usted haya estado pensando en algo y una persona le pueda definir lo que usted está pensando. Eso es casi sin límite. Que usted quiera comunicar algo y la otra persona inmediatamente pueda dictarle a usted lo que usted quiere comunicar. Son capacidades que Dios en su gracia, que Dios en su misericordia nos ha otorgado. Pero esas capacidades que tenemos en el área de nuestras comunicaciones, desde luego, Dios conociendo que son tan fuertes, que son tan grandes, Dios sabe que con nuestra comunicación podemos lastimar, podemos herir. De hecho, hay especialistas en la conducta humana que dicen que los daños de las palabras son mucho más crueles y mucho más difíciles de sacar del sistema que los daños físicos, los daños de las palabras. Y Dios, conociendo que nosotros podemos lastimar con nuestra palabra, oiga, nos ha entregado una serie de decálogos de virtudes cristianas para que nuestras expresiones y nuestras acciones, sean de palabras o sean de hechos, sirvan para honrar a nuestro Dios. Pero desde luego, cuando nosotros afirmamos que nuestra meta y nuestro objetivo primordial es honrar a Dios, claro que esa es nuestra meta, pero yo no honro a Dios si no honro a mi hermana. Yo no honro a Dios si no honro a mi prójimo.
Imagínense que la Escritura dice, el mismo Jesús dijo en un momento dado, que si yo venía al Señor con una ofrenda, con un regalo, si yo vengo a Dios con un regalo, y ahí me doy cuenta que yo tengo algo contra mi hermano, mire la recomendación que Dios hace. Oiga, si alguien viene donde mí con un regalo y está enchismado con Gamaliel, yo lo que voy a decir, eso es problema de él con Gamaliel, pero mira qué bueno es, a mí me trajo un regalo. ¿Ven? Pero sin embargo, Dios no actúa así. Dios actúa de una manera distinta. Dios me va a decir a mí, Moisés, ¿qué me traes? Y yo le voy a decir, te voy a traer el regalo que jamás nadie te ha dado. Pero el Señor me dice, oye, pero tú estás enchismado con Gamaliel. Sí, pero yo te traigo este regalo a ti. ¿Y sabes qué el Señor me va a decir? Mira, olvídate del regalo. Ve primero y reconcíliate con Gamaliel. Porque a fin de cuentas a Dios ningún regalo mío lo va a impresionar. ¿Entiende eso bien? A Dios ningún regalo que yo le pueda hacer lo va a impresionar. De hecho, el regalo que yo le pueda hacer a Dios, Dios lo tiene en grado superlativo. A Dios lo que le impresiona es saber que si bien es cierto como humano, yo puedo cometer errores, como cristiano, yo pueda vindicarme de los errores que he cometido. Eso es lo que a Dios le satisface. Eso es lo que a Dios le llena de gozo. Por lo tanto, fíjate lo que dice las Sagradas Escrituras. La Biblia hace una serie de recomendaciones interesantes y dice, nada hagas por contienda, nada hagas por vanagloria, más bien todo lo que tú hagas, hazlo precisamente para la gloria, para la honra de tu Señor. Lo que nosotros muchas veces no entendemos es que todo lo que hacemos para la gloria y para la honra del Señor, necesitamos también hacerlo para la honra y la gloria de los seres humanos.